Ya, vamos a ir explicando un poco cómo va a ser el repaso. En todo caso, básicamente es un repaso un poco dinámico, un poco interesante, digamos, en el sentido de su forma de desarrollar. Y así que lo vamos a explicar un poco detallado, cosa que se entienda lo que se está pidiendo. ¿Correcto? Entonces, prevean también algunas cosas que van a necesitar el día del examen, porque esto ya es más de elaboración, ya no es tanto con hojas, sino va a ser más necesario tener acceso a crear formularios. A ver, pero vamos por partes. Vamos viendo cómo van a ser las preguntas y cómo tienen que hacer las respuestas. En función a eso, evidentemente detallando, vamos a ir explicando algunos aspectos, cosa que es una forma, ¿no?, de repasar y no equivocarse en el examen. Veamos, primera parte va a haber unas cuantas preguntas teóricas, que ojo, no necesariamente van a ser de desarrollo. Pueden ser preguntas de selección, pueden ser preguntas falso verdadero, pero van a ser de preguntas teóricas. En este caso, en este ejemplo de repaso, son de desarrollo. O sea, preguntas donde, ¿qué es el método estadístico? Lo dicen tus palabras, pero podría ser un falso verdadero, un de enlace, uno de selección, puede darse. No necesariamente van a ser de este tipo, pero ahí va. Entonces tenemos, por un lado, preguntas teóricas. Sí, en preguntas teóricas no hay mucho que explicar. En realidad, uno que sabe responde y uno que no sabe no responde. No hay mucho que explicar en la primera parte. Las preguntas teóricas vendrán unas 5 o 6 preguntas, en este caso son 6, que hay que responder. ¿Qué es demografía? ¿En qué consiste la mortalidad exógena? Explique cuáles son los ingresos en el estado de población, ¿no? ¿En qué consiste el muestreo aleatorio sistemático? ¿En qué consiste la etapa de organización de datos? Entonces, te hacen unas preguntas de todo lo que hemos avanzado. Pero en la parte de 2, aquí es la parte importante. A ver, esto sí tienen que entenderlo bien y luego tienen que plantear sus preguntas. En la parte 2 es elaborar una encuesta. Dice, realizar una encuesta en formulario Google y formular 2 preguntas abiertas, 2 dicotómicas, 2 cerradas, 2 múltiples, 2 en escala. O sea, tenemos que entrar al formulario Google y elaborar la encuesta, tal como hemos explicado la última clase. Primero es elaborar a 2 preguntas. ¿Sobre qué temática? ¿Sobre qué temática me pide? A ver, digan ustedes. ¿Cuál es la temática? Transporte público. Transporte público, una realidad en la que todos estamos inmersos. Lo que tú puedes abarcar sobre el transporte público. O sea, aquí ya no hay preguntas sobre comida, sobre enfermedad, nada de eso. Aquí es transporte público. Entonces, tú ve el contexto, pero tiene que estar dentro de lo que es el transporte público. Satisfacción, insatisfacción, comodidad, o sea, hay N variables que puedes abarcar dentro del transporte público. Y te pide 2 preguntas que hagas o que se formulen las personas. Lo que tienen que tener cuidado es con las dicotómicas. Por ejemplo, en algunas encuestas que me han enviado, hay una característica, más parece una pregunta de examen, porque dice, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el transporte en bus es más cómodo, falso o verdadero, más o menos así. O si quieren, perdón, el transporte en micro es más barato, falso o verdadero. Mm, como que, como que no me está dando mucho, no mucho insumo. Las preguntas dicotómicas son más para delimitar una percepción. Por ejemplo, podrías decirlo en el otro sentido, ¿no?
el transporte en micros demora más tiempo. Cuando la respuesta es obvia, entonces la dicotómica no te va a ayudar de mucho. Tienes que buscar una pregunta que te ayude a definir algo que no estás muy seguro. ¿Sí? No estás muy seguro. Por ejemplo, puedes decirlo de esta manera. ¿Usted prefiere el transporte en micros por ser más económico? ¿Falso o verdadero? Ah, ahí todavía estás definiendo si esa persona lo prefiere porque es más económico o porque quizá le complace más o le es más fácil o más cómodo ir ese micro. ¿Me entiendes? Es más ambigua la respuesta, entonces por ende la pregunta te va a ayudar a definir o a entender que no todos van porque es más barato, sino quizá por otras situaciones. Por eso, cuando tú planteas una pregunta dicotómica, tienes que entender que trata de definir o trata de definir una situación. Y no lo plantees tanto como una pregunta de examen. O sea, cuando la respuesta es obvia. Sí, preguntas cuando la respuesta es obvia. Pongamos esto. Cuando usted está enfermo, se siente mal. ¿Falso o verdadero? ¿Cuál es la respuesta obvia? No voy a decir falso, ¿no? Que cuando estoy enfermo me siento bien. O sea, la respuesta obvia no encaja dentro de las dicotómicas. Entonces, tienes que procurar que sus preguntas dicotómicas no vayan a lo obvio, porque no están evaluando, no es un examen. En realidad lo que necesitas es recopilar información. En un examen sí puedes poner, ¿no? Falso, verdadero para afirmar o rechazar una ponencia. Pero en una encuesta, lo que tienes que definir es algo que está en duda. Algo que está en duda. Por ejemplo, cuando uno está resfriado, lo primero que siente es un fuerte dolor de cabeza. Y en un resfriado sabemos que ese no es el único síntoma, hay varios. Entonces puede decir falso o verdadero. A los que les duele su cabeza dirán verdadero y a los que no dirán falso. A mí me da escalofríos o algo así. O sea, ¿entienden? Algo que genere controversia, que te ayude a definir una posición. Entonces, las dicotómicas en una encuesta tienen otro propósito, no es como en un examen. Y en algunas de esas encuestas he visto, parece un examen, como pregunta de examen, ¿no? Para rechazar o afirmar una respuesta. Entonces, no digo que esté mal, estamos aprendiendo. Igual lo voy a llenar, en ese momento voy a llenar todas las encuestas que me han enviado. En realidad han sido solo dos. Los voy a llenar y ya está. Pues recopilan la información sin ningún problema. Pero eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando formulas las preguntas dicotómicas, tienes que tener un propósito. O sea, tengo algo que está medio en duda y quiero saber si es así o no es así. Entonces, con la pregunta dicotómica vas a saber si es falso o si es verdadero, si es sí o si es no. ¿No es cierto? Entonces, eso, por favor, en las dicotómicas es donde he visto un poquito más los falen. Después, en las preguntas cerradas, eh, no he visto mucho problema. En las preguntas de opción múltiple tampoco. Y en las en escala, igual. En las en escala lo que tratas de valorar es una percepción. Es más de darle un significado. Lo que para algunos puede ser importante, para otros no es importante, entonces por eso se pone en escala. Hay que ver qué tan importante es para unos y qué tan poco importante es para otros. Por eso evaluamos en escala. Es algo, por ejemplo, volvemos al tema de las enfermedades. Entonces, no puedes evaluar cuando uno está enfermo, se siente muy mal, siente malestar. Y abajo le pones en escala malestar leve o mucho malestar, digamos, al otro extremo. No, o sea, ya el malestar de por sí es una cosa, ¿no? No lo pondría en escala, entonces
Eso lo pondría a las opciones múltiples o a la abierta incluso, para saber qué tipo de malestar tiene. Entonces tienes que hablar más de una percepción. Por ejemplo, podrías hablar de algo que necesita una ponderación numérica. Hablemos del dolor, digamos. Al recibir la vacuna, usted sintió un dolor leve o fuerte. Ahí sí puedes ponderar en escala para ver si está o no sintiendo dolor. Eso se puede medir en escala, pero hay otras cosas que no se pueden medir en escala. Entonces, hay que pensar muy bien la pregunta, y por eso es que insisto, con las encuestas es clave, porque esa es la base de la recopilación de información. Ya han visto que tabular información no es tanto así lo complicado. Si básicamente hoy en día los sistemas generan la base de datos y solo hay que analizarlos. Entonces, por eso estoy insistiendo en las pruebas. Y en su examen va a ser igual. Se les va a dar una encuesta, es decir, elabore una encuesta con los formularios y lo que voy a cambiar aquí de cada uno es la temática. No van a tener todos la misma temática. Por si de algunos será eh, la educación virtual de niños, cosas que están dentro de la realidad de cada uno. Nada que sea complejo, ¿no? No voy a poner cosas complejas, sino temáticas con las que uno se tropiece todos los días. Entonces, eso, por favor. En este caso, hoy la encuesta, repito, es sobre transporte público. Entonces, sobre eso tiene que estar enfocado. Y hay que hacerlo en el formulario de Google, como nos ha explicado. En todo caso, dice, primero, elaborar el formulario de Google encuesta basado en el video. En el video que hemos hecho, si no, les voy a mandar un video específicamente de esa parte. De todos modos, lo voy a enviar, aunque está un poco pesadito, pesa 70 megas. Va a ser un poco difícil que entre por WhatsApp, pero por suerte ya lo tienen. Si no, vamos a ver la forma de enviarlo, pero esto, para los que quieran, por Telegram les puedo enviar, eso sí. El Telegram acepta más de 64 megas, el WhatsApp no. Entonces, si alguien tiene la aplicación Telegram en su celular, me manda un mensaje y me dice, quisiera el video solo de cómo elaborar el formulario. Por ahí no estaba esa clase o por ahí no va a buscar en todos los videos. Entonces, tengo cortado justo el pedazo donde hemos explicado cómo elaborar formularios. Pero si recién te vas a enterar cómo se hace, entonces vas a demorar más tiempo. Pero de todos modos, a nada creo que esa es la opción. Entonces, aclaro, para los que requieran el video, lo voy a mandar por Telegram. No por WhatsApp, porque, repito, es muy pesado para WhatsApp y WhatsApp no soporta ese peso. No te deja enviar ese archivo. Segundo, dice, enviar la encuesta a 10 de sus compañeros u otras personas. Aquí, por favor, está la palabra clave. Tienes que enviar la encuesta a 10 personas. Pueden ser los de tu clase, o sea, tus compañeros, o pueden ser otras personas. Pero tienes que enviar la encuesta a 10 personas. Los que ya han trabajado sobre encuesta ya saben cómo hacerlo. Los que aún no lo han hecho, pues ahora van a aprender a la fuerza. Porque igual en el examen van a hacer. Entonces, a 10 de sus compañeros u otras personas que respondan a su encuesta. Obviamente, no puedes decir, he mandado a 10 y solo 2 me han respondido. Ya está mal. Tienes que tener 10 respuestas, o sea, asegurar las 10 respuestas. Si no, 10 es lo mínimo, puede ser más, pero 10 es lo mínimo. Tercero, enviar su planteamiento de encuesta al grupo de WhatsApp. Esto es clave. ¿Qué es lo que indica esto? Que una vez tengas tu formulario, vas a mandar a 10 de tus compañeros, ¿está bien? Pero además al grupo de WhatsApp que tenemos internamente, ahí vas a mandar tu enlace de la encuesta. No para que los respondan, sino como parte del tercer requisito. Solo es enviar el enlace. Yo voy a ir abriendo los enlaces que vayan enviando. No lo voy a llenar, simplemente lo voy a abrir. Voy a revisar sus preguntas mientras van
ustedes recibiendo respuestas de otras personas. Pero al grupo, no al grupo de donde está toda la universidad, no. El grupo que ustedes tienen creado donde me han incluido. Ahí. Solo mandas tu encuesta. El link, ese es el link, listo. Internamente les había dicho que cuando tú mandas una encuesta, tienes que mandar con un mensaje de presentación, decir, estimado amigo, compañero, por favor te pido me ayudes con esta encuesta. O sea, me imagino que así van a mandar a sus compañeros. No les van a mandar, oye, llénalo esto. ¿No es cierto? Como tiene que haber una presentación y más o menos hablar también sobre qué temática estás planteando. Así. Pero las encuestas que me han llegado, esta es mi encuesta, me dice. Nada más, digo, y la presentación, bueno, algo se le ha ido, no falta. Hay que afinar eso. Y cuarto, una vez responda, generar el Excel de las respuestas. Ah, ya, esto. Han visto que cuando el formulario te lo llenan, la información se va recopilando. Entonces, la información llega de esta manera, ¿cierto? Lo convierte en Excel. Esto te pide que envíes. O sea, que agarres un Control-C, copiar, o captura de pantalla, mejor si haces copiar. Abres un Word, por eso dije, ese día tienen que tener computadora a la mano o una forma factible de esto. Y pegado especial. Y ahí está. Me pide esto. No me tienen que mandar el Excel, me tienen que mandar esto así, una imagen. ¿Qué más me pide? Quinto, elaborar cuadros de análisis de información recibida por cada pregunta. No hacer gráficos, solo cuadros. Allá. Los cuadros donde se analizan las respuestas. ¿Puedo tener ya hecho eso? Sí. Para el día del examen ya puedes tener un formato para las preguntas abiertas y todo. Pues los cuadros ya puedes tener hecho y solo tabular. Puedes tenerlos en Excel o puedes tenerlos en cuadros, en hojas para tabular. Pero no, si se fijan, no te está pidiendo el gráfico, solo el análisis. Hasta sacar porcentajes, nada más, no graficar. El cuadro de análisis hasta sus porcentajes de cada una de las preguntas. Eso es lo que pide. Por eso dije, esto es más práctico de elaborar en el momento. Preguntas sobre la pregunta 2, consultas o aclaraciones, porque tiene que cumplirse esos pasos. Por eso se va a dar más tiempo, evidentemente, porque es importante eso. Ahora sí, preguntas. Dice, y los que no contamos con computadora, vamos a tardar más, dice. Evidentemente, pero es parte de lo que tienes que hacer. Puedes hacer formulación a mano, las preguntas, y en el tema de las respuestas, pues pedir de una forma, es que tienes que trabajar con esto. Por eso en el repaso puedes darte los modos, porque es un repaso. Pero en el examen tienes que ver la forma de tener esa posibilidad. ¿No? En el mismo celular se puede generar el formulario, claro que sí. El formulario genera. El formulario se puede generar. De ahí del formulario se puede enviar. Lo que tal vez no puedes es, este Excel también te lo genera en el mismo internet del celular, porque eso es del internet. Esto quizá te podrías trazar a mano y hacerlo, tabular ahí a mano, basado en esto. Pero digamos, ¿dónde estaría la complicación? Eso tal vez podrías hacerlo a mano. Si es que me dices no tengo computadora. Pero ¿por qué dispositivo estás conectado ahora? Por un celular. Ya, el formulario se puede hacer en un celular sin ningún problema. Es un poquito, demora un poco más, pero se puede. El formulario se puede. La cosa es, por eso, si recién van a hacer hoy la primera vez, claro que va a ser difícil. Pero tienen que saber hacerlo.
Porque esto no es difícil, menos imposible. Esto es bien sencillo de hacer. Incluso esto está pedido de tarea, entonces ya debía estar en proceso, ¿no? Pero repito, algunos todavía no lo han hecho ni lo han visto, pues dicen, hay tiempo hasta finales de mayo. Lo que no se han percatado es que es parte de la evaluación. Y ahora hay que hacer. Entonces, tendrías que elaborarlo las preguntas y el formulario en celular, porque se puede. Enviar, se puede. Enviar a algún grupo de WhatsApp también se puede, porque genera el enlace, se puede, solo que demora un poco más. Esa base de datos también te lo puede generar. Captura, envías imagen, no hay problema, se puede. Y esto sí, no podrías hacerlo en Excel estos cuadros en un celular, demoras demasiado, entonces puedes trazarlo a mano y tabular las respuestas porque vas a tener en tu celular. Ahora sí, ¿dónde está lo difícil o dónde estaría la complicación? A ver, ¿algo más por ahí? Eso para los que no están con computadora de mesa a la mano, ¿no? Dice ese del planteo de encuesta al grupo de WhatsApp. Mm, Vamos a enviar las preguntas que hemos realizado o como no le entendí eso, dice, por favor. Ah, ya. Tienes que enviar como han enviado su enlace. A ver, te voy a mostrar. Digamos, ¿quién se han enviado? Por acá estaba. Ahí está. Por ejemplo, tu compañera Silvia ha mandado su enlace. Esto. Solo el enlace. Cosa que al grupo de WhatsApp, ¿no? Solo tienes que enviar esto. El enlace del formulario. Cosa que si tú pinchas acá, entras a la encuesta. Solo eso. A eso se refiere. Enviar ese enlace al grupo de WhatsApp. Ah, ya, está bien, gracias. Ya. ¿Qué más? ¿Qué duda más hay? Por si acaso, el planteo está en el Classroom. Ya está en el Classroom. Pueden ingresar sin ningún problema. Evaluación, seguro parcial. Aquí está el archivo. Hasta las 11 hay que enviar esto. Tiempo más que suficiente. Y Lice, ¿no hay posibilidad de que pueda alargarse un poco el tiempo, por favor? Es que la mayoría de mis compañeros igual se encuentran sin un dispositivo, el cual pueden realizarlo, van a hacer a mano. Bueno, ya verán cómo lo hacen la mayoría. No sé si hay esa posibilidad, por favor. Dispositivo, al Tenemos que decir, analizar no, el no, no, inicio. a ver un Es ratito, ¿dispositivo a qué se refiere? computadora. Dispositivo no, pero también se puede hacer en celular. Sí, pero Pero muchos se no tarda sabemos más el manejar inicio. esto. Sí, pero no 2 horas. A ver, seamos claros en esto. Aquí no hay excusas mientras no haya hechos. Primero elaboras la encuesta, ¿correcto? Eso lo haces en un dispositivo, ya sea computador o celular. ¿Qué tienes que hacer eso? Enviar el enlace a quiénes? A tus compañeros. Entonces, no me pueden decir que hasta enviar el enlace van a tardar más de 2 horas. No, imposible. Hacer un formulario de 2 preguntas cada uno, o sea, 10 preguntas en total, aunque sea en celular, y enviar el enlace al grupo de WhatsApp, va a demorar más de 2 horas. Para nada. Para nada. Descartado. Lo que sí puedo creer
es que una persona me diga, he mandado el enlace y le consta porque está en el grupo hasta las 10, digamos, incluso 10:30. Pero me ha tardado las respuestas en llegar porque aquí mismo tiene la hora de respuestas. O sea, aquí no hay donde perderse. Te dice a qué hora te han respondido tu encuesta. Y he tardado en tabular. Ahí puedo creer. Estoy tabulando información, todavía estoy en la pregunta 2. Ah, ahí sí, entonces sí, te doy plazo. Hasta tal hora. Eso sí, pero no me hablen en total. Háblenme cuando hayan enviado su enlace al grupo de WhatsApp. ¿Estamos claros? ¿O estamos bien? ¿Entendido esa parte? Pondremos las cosas claras. No puede ser que hablemos de ampliación de tiempo cuando no han ni siquiera elaborado el formulario. Y si alguien me dice que demora 2 horas en hacer 10 preguntas en un formulario Google, no sé, algo está mal ahí. Algo está fallando. Para los que ya han hecho, les preguntaría cuánto han demorado. Y les aseguro que no creo que sea ni siquiera 1 hora. Lo que se demora es tabular información. Ahí sí puedo creer. Pero entonces las personas que tengan cierta demora en tabulación, podemos hablar si yo veo su encuesta en el grupo. Mientras tanto, no voy a negociar un tiempo adicional con todos, sino va a ser individual. ¿Vamos bien? ¿Entendido eso? O sea, no me estoy cerrando a dar más tiempo, pero hay que cumplir ciertas condiciones para ganarse ese tiempo adicional. ¿Vamos bien? ¿Entendido la condición? Sí, Lice. Ya. Claro, es que es lo lógico. Una vez que tengas tu formulario, hasta ahí depende de ti. Lo demás es cierto que depende de otras personas. Por ahí no te van a responder tus propios compañeros porque están ocupados. Pide 10, ahí sí puedo creer. Pero ojo, no se olviden que aquí sale la fecha y la hora. Entonces ahí vamos a saber hasta qué momento ha tenido las respuestas. ¿Qué más? Algunos inconvenientes que podamos ir solucionando. Me han dicho, no podemos porque estamos sin computadora. Ya hemos dicho, se puede hacer en dispositivo, es un poco más lento, pero no demora más de 2 horas. O sea, imposible. Segundo, la forma de enviar capturas de pantalla, ¿vale? Y la tabulación puede ser en hojas. Para los que no están con computadora, puede ser. Para los que están con computadora y quieren hacer a mano, también vale, por cierto. Estos cuadros. La información sale de la base de datos. ¿Qué más? ¿Qué otra situación tenemos por ahí? Creo que no hay, ¿no? ¿Otras? ¿No hay otra situación? Licenciado, buenos días. Disculpe una pregunta. Sí. Eh, Tenemos que subir pura captura de pantallas. Si estás solo con celular, tendrías que hacerlo así. Que se puede. Subir solamente imágenes. Pero si tienes acceso a Word, mejor poner las imágenes en el Word. Así como estas. Bueno, en realidad como esto. Agarras un Word, pegas la imagen, vas a tu cuadro, marcas, Control C, copias y haces pegar imagen. Y ahí lo vas acomodando, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Y eso es lo que te pide. No graficar nada.
base de datos y que cada pregunta su análisis. Entonces puedes hacerlo con capturas o puedes hacerlo, prepararlo en un Word y luego mandar ese archivo, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Dado. Creo que no hay más. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, es las 9:10. A las 10 exactamente, a las 10 en punto, vamos a conectarnos nuevamente. Yo voy a habilitar este mismo link de Zoom. ¿Para qué? Para ir mostrando de quiénes ha llegado su encuesta. Y más o menos ir preguntando en qué parte están. Para ir coordinando. Y vamos a ir viendo, aclarando algunas dudas o consultas más que pudiera darse, dependiendo cada caso. Después, siguen avanzando y vamos a ver cómo es el avance. Vamos a ver si el avance va bien o no. ¿Qué problemas están teniendo hasta ahí? Todo eso. Pero noten que esto te sirve para prepararte para el día del examen. O sea, el día del examen no puedes estar con que no se ha podido, no he hecho esto, no tenía esto, si ya sabes cómo va a ser. Entonces, hay que ver una forma. ¿Se puede hacer en celular las encuestas? Claro que sí. Se puede. Entonces, vayan elaborándolo. No sé si hay algo más para terminar esta pequeña sesión. Retomaríamos a las 10 en punto para algunas dudas y consultas que pudiesen tener. Ok. Entonces estoy al pendiente en el grupo de WhatsApp para que vayan llegando sus encuestas. Vamos a ir, por mi parte voy a hacer un seguimiento de cuántas encuestas están llegando y de quiénes para poder ir viendo cómo está su avance. Ok, 10 en punto, entonces mismo enlace, ingresen por favor para los que tengan dudas o aclaraciones y vamos a ir aclarando más, mostrando más lo que ha llegado para ir uniformando, digámoslo así, las respuestas.